Buenos días, mi nombre es Catalina Luna y hoy vamos a hablar sobre la solución de ecuaciones diferenciales a partir de la transforma de Laplace para la clase de matemáticas aplicadas para ingeniería civil. Entonces, partiendo de que la transforma de Laplace tiene muchas aplicaciones en ingeniería y ciencia porque es una herramienta que nos permite resolver ecuaciones diferenciales, en particular nos permite transformar ecuaciones diferenciales en ecuaciones algebraicas que son más fáciles de resolver, y luego aplicando la transformada inversa de Laplace podemos obtener el valor de la función y que estábamos buscando en la ecuación diferencial. Entonces, partiendo de conocimientos previos que teníamos de clases pasadas, lo que voy a hacer es explicar cómo escribir una función a trozos como una función escalón unitario y luego determinar su transforma de Laplace. Entonces aquí tenemos una función f que depende de t, que tiene valores de 1 cuando t está entre 0 y 2. Tiene el valor de 2t menos 3 cuando t está entre 2 y 5 y tiene el valor de 5 cuando t es mayor que 5. Entonces, esta función f de t la podemos escribir como el Heaviside de 1, que es este valor, por en t menos 0. ¿Por qué? Porque la función empieza en 0. Recordemos que siempre ponemos donde empieza la función sería t menos el valor donde empieza la función, para que antes de ese valor la función sea 0 y después de ese valor la función empiece a tomar el valor de 1. Luego tendríamos la función que sería 2t menos 3 menos la anterior, que sería el 1, por el Heaviside de t menos 2, que es donde empieza nuestra función. Y luego tendríamos la función, que sería este 5, menos 2, menos la función anterior, que sería menos 2t más 3, por el Heaviside de t menos 5. ¿Por qué 5? Porque en este valor empieza la función. Entonces, reescribiendo algebraicamente esto, tendríamos esta expresión. Y pues aquí podemos ver una gráfica de cómo sería la función. Luego, ahora lo que vamos a hacer es sacar la transformada de Laplace de esta función. Pero para eso tenemos que tener en cuenta primero el primer y segundo teorema de traslación. Estos nos van a ser muy útiles al momento de que tengamos que sacar la transformada inversa o una transformada de una función desplazada. Entonces, el primer teorema de traslación dice que la transformada de una función del producto entre una función f de t y un Euler a la AT es igual a la transformada de esta función f, pero en vez de depender de s, aquí la transformada va a depender de s menos a. Recordemos que esta notación de f mayúscula de s se refiere a la transformada de la función f de t. Lo podemos decir de otra forma diciendo que el teorema indica que la transformada del producto de una función f de t cualquiera por una exponencial a la at equivale a obtener la transformada de f de t y sustituir s por s menos a en el resultado. Ahora vamos a hablar del segundo teorema de traslación. ¿Qué nos dice? Dice que la transformada de una función f de t menos a por el Heaviside de t menos a es igual a e a la menos as por la transformada de la función t, pero sin desplazar. Este f es la transformada de t, pero sin desplazar. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a sacar la transformada de la función anterior. Aquí por linealidad tendríamos que la transformada es igual a la suma de las transformadas, y lo que vamos a hacer es que la transformada de h de t es igual b más la transformada de 2t menos 4 por el Heaviside de t menos 2 más la transformada de menos 2t más 8 por el Heaviside de t menos 5. Entonces aquí vamos a sacar la transformada de cada uno de estos términos teniendo en cuenta primero el segundo teorema de traslación, y además vamos a tener en cuenta este caso particular del segundo teorema de traslación, que sería con una f de t igual a 1. Y también tenemos en cuenta la transformada de la función del Dirac. Entonces, aquí sería la transformada de h de t sería así, con e igual
con a igual a 0, entonces quedaría e a la 0 sobre s. Esta es la transformada de la función Heaviside. Aquí tendríamos la transformada de 2t menos 4 por el Heaviside de t menos 2. Esta función aquí podemos ver que está desplazada, por lo que nos serviría el segundo teorema de traslación. Pero aquí tenemos que tener t menos 2. Entonces lo que hacemos es sacar factor común 2. Nos quedaría ahora sí t menos 2. Este 2, que es una constante, sale de la transformada. Y en este caso a sería igual a 2. Entonces tendríamos e a la menos 2s por la transformada de la función f. Sin desplazar. Entonces aquí la función f la podríamos ver como si fuera solamente una t, y la transformada de t sin desplazarla, o sea, y la transformada de t sería 1 sobre s al cuadrado, como ya sabemos. Y aquí la transformada otra vez sería, el término sería menos 2t más 8 por el Heaviside de t más 5, y entonces esto sería igual a 2, que es la constante, por el menos 2 menos t más 4, que sería al factorizar. Y lo que vamos a hacer es hacer un juego algebraico y al menos t más 4 sumarle 1 y restarle 1 para que nos dé la forma de lo que necesitamos aquí, el Heaviside. Entonces tendríamos menos t menos 4 menos 1 para tener t menos 5 más 1. Esto, aplicándole propiedad distribuida, tendríamos que sería el menos 2, la transformada de t menos 5 por el Heaviside de t menos 5. Aquí nos queda un 1, entonces sería menos 2, porque este 2 estaba multiplicando aquí todo por la transformada del Heaviside de t menos 5 por 1. Y pues teniendo en cuenta lo que ya habíamos visto del teorema de traslación, aquí a sería 5. Tendríamos que tener la transformada de la función, pero sin desplazar. Aquí esto sería como tener solamente una t, o sea que sería 1 sobre s al cuadrado. Y aquí tendríamos la transformada de la función Heaviside, que ya conocemos. Es esta, con un a igual a 5. Y finalmente la transformada de esta función sería la suma de las transformadas anteriores, por la propiedad de linealidad. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo aplicado. En este caso dice, la figura ilustra una viga uniforme de longitud L soportada libremente en ambos extremos que se dobla bajo su peso W uniformemente distribuido y una carga P concentrada en X igual a L tercios. Nos pide determinar la deflexión transversal de la viga. Bueno, preliminarmente, como nos dice que el peso está uniformemente distribuido y es W, la carga uniformemente distribuida la podríamos ver como W, que es el peso total aplicada en el centroide, dividido entre L, que es la longitud total de la viga. Y por equilibrio, como esta viga está estáticamente determinada, es una viga simplemente apoyada con cargas puntuales, podríamos determinar, y una carga distribuida, que sería el peso, podríamos determinar las reacciones R1 y R2. Entonces, ahora lo importante es saber escribir la ecuación de la carga. Aquí, como ya sabemos, las cargas distribuidas las podemos escribir con una ecuación de Heaviside, con una función de Heaviside, y las cargas puntuales las podemos representar con la función delta Dirac. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que sería W sobre L, que sería el W sub 0, nuestra carga uniformemente distribuida, por el Heaviside de X menos 0. ¿Por qué? Porque el peso pues empezaría desde 0, por toda la longitud de la viga, más P, por el delta Dirac, porque P es una carga puntual, de X menos L tercios. ¿Por qué? Porque justo allí tenemos aplicada la P. Menos, bueno, cabe aclarar que aquí la convención que tenemos es que las cargas que van hacia abajo son positivas, las deflexiones hacia abajo son positivas y las cargas que van hacia arriba serían negativas. Entonces, como las reacciones van hacia arriba, aquí sería la primera reacción, R1, por el delta Dirac de X menos 0. ¿Por qué? Porque R1 está aplicada en 0. Menos R2 por el delta Dirac de X menos L. ¿Por qué? Porque R2 está aplicado en L. Entonces aquí reescribiendo todo tendríamos que esta sería nuestra ecuación diferencial de cuarto orden de la deflexión de la viga.
Ahora vamos a aplicar la transformada de Laplace. Y para aplicarle la transformada de Laplace al lado izquierdo, tenemos que tener en cuenta cómo se escribe la transformada de una derivada de orden n. Tendríamos que tener s a la n, que sería el orden de la derivada, por la transformada de la función. Y aquí todos estos términos que siguen son negativos. Al s le vamos a ir bajando el grado hasta que nos dé s a la 0. Y luego vamos a multiplicar por la función evaluada en 0 y luego por la derivada de la función evaluada en 0 y vamos aumentando el grado de la derivada hasta un grado n-1 evaluada en 0. Entonces ahora que tenemos eso, ya podemos sacar la transformada de este y a la 4. Nos quedaría así. Y luego vamos a sacar la transformada de la carga, que sería el término del lado derecho de nuestra ecuación. Entonces aquí, pues por linealidad, ya sabemos que lo podemos separar como la suma de las transformadas. Aquí saldría el W sobre L y la transformada del Heaviside con A igual a 0 es igual a este término. 1 sobre S por E a la 0. Luego la transformada, aquí saldría la P del delta Dirac, aquí T sub 0 sería igual a 1/3 y entonces por eso tenemos E a la menos S por T sub 0, que sería 1/3 de L. Aquí lo mismo, podemos sacar este término que sería una constante y le daríamos la transformada del delta Dirac con A igual a 0. Lo tenemos aquí, que sería 1, porque sería E a la 0. Y aquí lo mismo, sacamos la constante y la transformada del delta Dirac en x, de x menos L sería E a la menos S por L, porque T sub 0 es L y aquí lo tenemos. Ahora, vamos a tener en cuenta las condiciones en las que tenemos la viga. Como está simplemente apoyada, no habría momento en el extremo, en ninguno de los dos extremos, ni habría deflexión en los extremos. Aquí vamos a tener en cuenta, como tenemos este término de y sub s al cubo por y sub 0 y aquí tenemos este término de s por y sub 0, 2', y2' evaluada en 0, perdón. Lo que vamos a hacer es pues cancelar esos términos, nos quedaría así la ecuación, reescribiéndola, ya habiendo despejado la transformada de y, pero recordemos que lo que nos interesa no es la transformada de y, sino conocer la función y. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que aplicamos la transformada inversa y el segundo teorema de traslación. Tenemos aquí para recordarlo nuevamente, sería que la transformada de una función f evaluada en t menos a por el Heaviside de t menos a sería a la e a la Euler a la menos as por fs. Es decir, la transformada de esta función f, pero sin desplazar. Entonces, la aplicamos por linealidad. Tendríamos que sería la suma de todos los términos, la suma de la transformada inversa de todos los términos. Y aquí vamos a sacar la transformada de cada uno de estos términos chiquitos. Entonces, para esta saldría la W, nos quedaría la W sobre L, que haría 1 sobre S a la 5, que es una transformada de tabla. Acá en las tablas la podemos ver. Aquí el n sería 5, entonces nos quedaría x a la 4 por 4 factorial. Aquí quedaría Euler a la menos s por L tercios entre 1 por 1 sobre S al cuadrado. Aquí lo que podemos ver es que esto tiene la forma del segundo teorema de traslación. Y sabemos que la función que le corresponde a esta transformada, o que tiene esta transformada, tendría que ser una función desplazada en t menos a la que le corresponde la forma de la transformada por el Heaviside de t menos a. Entonces, lo que tendríamos aquí sería la transformada, esta sería f de s, 1 sobre s a la 4. Y sabemos que la función a la que le corresponde esa transformada tendría que ser x al cubo entre 3 factorial, por esta forma.
pero nos dicen que es en la función desplazada, entonces sería x menos L tercios al cubo entre 3 factorial por el heaviside de x menos L tercios. Aquí para este término sería 1 sobre c a la 4, como ya hemos mencionado, la función a la que le corresponde esta transformada sería x al cubo entre 3 factorial, porque lo tenemos aquí, el n sería igual a 4. Y luego para esta, nuevamente lo mismo, tiene la forma del segundo teorema de traslación. Entonces, aquí la función nuevamente sería 1 sobre s a la 4, la que le corresponde, y la a sería L. Entonces, a la función a la que le corresponde esa transformada, nuevamente sería x al cubo sobre 3 factorial, pero como nos dice que es desplazada, tendría que ser x menos L al cubo, que sería nuestra nueva x, entre 3 factorial por el heaviside de x menos L. Y aquí la transformada de 1 sobre s al cuadrado, pues es una transformada de tabla. Tendríamos entonces ya esta expresión. Y aquí podemos ver que todavía tenemos el y' de 0 y el y3' de 0, cuyos valores no conocemos, pero tenemos otras dos condiciones que ya habíamos mencionado en los apoyos, que es que pues en el otro extremo tampoco hay momento y tampoco hay deflexión. Entonces ahora vamos a escribir la función cuando x es igual a L. Lo que hacemos es tener en cuenta que como acá tenemos una función heaviside, este valor va a empezar, va a ser 0 antes de L tercios y va a ser 1, o sea, el heaviside va a tomar un valor de 1 cuando el x sea mayor a L tercios. Y aquí lo mismo, antes de L va a ser 0 y a partir de L va a ser 1. Teniendo eso en cuenta, como estamos para x igual a L, pues estos valores sí nos van a representar datos dentro de la función. Este término va a ser distinto de 0 y por tanto este sería el valor. Entonces aquí ya podemos escribir la función teniendo en cuenta que vamos a trabajar para x igual a L. Sacamos la primera derivada, la segunda derivada. Y como tenemos dos condiciones y nos faltan conocer dos incógnitas, tendríamos un sistema 2 por 2 y obtendríamos el valor de y' en 0 y y3' en 0. Finalmente, podemos escribir la función de la deflexión de esta forma. Ahora vamos a hacer otro ejemplo. Tenemos una viga doblemente empotrada, aquí estaría estáticamente indeterminada, y con una carga P sub 0 en L tercios, actuando aquí a L tercios del inicio de la viga. Entonces, aquí la carga la podemos escribir simplemente como P sub 0, que sería el valor de la carga puntual, por el delta Dirac de x menos L tercios. L tercios porque allí es donde está actuando. Entonces tendríamos ya la ecuación diferencial de cuarto orden de la curva de la deflexión de esta forma. Aplicamos la transformada de Laplace, ya habíamos recordado cómo sería la transformada de una derivada, la tenemos aquí. Y la transformada del delta Dirac también ya es conocido. Habíamos dicho que T a la 0 tendría que ser L tercios y entonces nos quedaría P sub 0 por Euler a la menos S por T sub 0, que sería L tercios. Tenemos este valor aquí. Entonces, ahora lo que sigue es despejar la transformada de Y, lo tendríamos aquí ya despejado. Y vamos a aplicar la transformada inversa porque lo que nos interesa no es conocer Y, sino el valor de la función. Entonces, nuevamente, por linealidad, vamos a sacar la transformada de cada uno de los términos, la transformada inversa, perdón, de cada uno de los términos. Aquí tendríamos nuevamente que usar el segundo teorema de traslación. En este caso, A sería igual a 5 tercios de L, a L tercios. Tendría Euler a la menos S por L tercios. Y tendríamos P sub 0 sobre I por la transformada de esta función, que sería 1 sobre S a la 4. Pero acordémonos que lo tenemos que tener en la función desplazada. Entonces sería la transformada de 1 sobre S a la 4 tendría que ser x al cubo sobre 3 factorial.
pero aquí tiene que ser en la función desplazada, o sea que sería x menos l tercios al cubo entre 3 factorial por el Heaviside de t menos a, donde a ahora es l tercios. Aquí las transformadas que siguen, pues estos son, se saldría la función, recordemos que este y evaluado en 0 es una constante, sería la transformada de 1 sobre s, que es la transformada inversa de 1 sobre s, que es 1, ya sabemos. Igual aquí también tenemos el caso de la tabla. Y lo mismo para las demás. Salen las constantes, sería la transformada de 1 sobre s al cuadrado, que sería x, la transformada inversa de 1 sobre s al cubo, que sería x al cuadrado sobre 2 factorial, y la transformada inversa de 1 sobre s a la 4, que sería x al cubo entre 3 factorial. Aquí tenemos las condiciones. Por ser un doble empotramiento, no tendríamos ni deflexión ni momento en los extremos. Y teniendo en cuenta esas consideraciones, pues podemos cancelar este término y también este otro término, los que acompañan al 1 sobre s y al 1 sobre s al cuadrado. Por lo que yx nos va a quedar de esta forma. Aquí nuevamente desconocemos el el y2' evaluada en 0 y la tercera derivada evaluada en 0. Entonces, como todavía nos quedan dos condiciones iniciales y tenemos dos incógnitas, vamos a tener en cuenta eso. Nuevamente tenemos en cuenta que como las condiciones iniciales que vamos a usar ahora son las de el apoyo en el extremo x igual a l, pues la función por tener un Heaviside va a ser 1 cuando x sea mayor que l tercios. Por lo que aquí esto nos va a representar valores en la función. Tendríamos que entonces la función es así. Para el x mayor, la x igual a l, tendremos la primera derivada, la segunda derivada. Luego vamos a evaluar en x igual a l, tendremos un sistema 2×2 y estos serían el valor de las constantes que estamos buscando. Por lo que la ecuación de la deflexión nos quedaría de esta forma. Por último vamos a ver este tercer ejemplo. Aquí la viga tiene empotrado un extremo. En x igual a l cuarto actúa una carga p sub 0 y una carga concentrada, una carga distribuida desde l medios hasta 3l cuartos. Y además está apoyada aquí en la mitad. Entonces ahora vamos a escribir la ecuación de la deflexión. Tendríamos que la ecuación de la carga tendría que ser el p sub 0 en x igual a l cuartos por la carga distribuida desde l medios hasta 3l cuartos. Por lo que escribiéndola en forma de Heaviside y delta Dirac tendríamos el p sub 0 justo en l cuartos y la carga W en x menos l medios, que es donde empieza a actuar, pero aquí ya no tenemos más carga, o sea que tendríamos que quitar esta parte, porque pues si la dejamos así, nos quedaría como si toda esta parte tuviera carga distribuida. Entonces aquí lo que tendríamos que hacer es que toma el valor de 0, esta parte de la función de la carga, 0 menos la función anterior, que sería el W sub 0, en x menos 3l cuartos, que es justo aquí donde deja de estar la carga distribuida y empieza a ser 0. Aquí nuevamente tenemos que el módulo de elasticidad por el momento de inercia por la cuarta derivada sería igual a la ecuación de la carga. Nuevamente tenemos que sacar la derivada, la transformada de una derivada. Aquí ya la tenemos, ya sabemos cómo sacarla. Y vamos a sacar la transformada de cada uno de estos términos de la carga. Entonces sería P sub 0 por la transformada del delta Dirac con T sub 0 igual a L cuartos, lo tenemos aquí también tenemos esta ayuda, más W sub 0 por la transformada del Heaviside de x menos L medios, aquí sería igual a L medios, lo tenemos aquí, y menos W sub 0 que sería la constante por la transformada del Heaviside de 3L cuartos, lo tenemos aquí. Luego vamos a despejar la transformada de y
que es este término que obtenemos aquí después de despejar, y le vamos a aplicar la transformada inversa para conocer y, que es lo que nos interesa. Nuevamente, por linealidad, lo que vamos a hacer es sacar la transformada de cada uno de los términos, teniendo en cuenta el segundo teorema de traslación y esta transformada en particular. Aquí tendríamos que la transformada de este primer término sería, con el segundo teorema de traslación, tendríamos aquí que A es igual a L cuartos y tendríamos entonces el P, nuevamente la función f de s, si la transformada de la función sin desplazar sería 1 sobre s a la 4, por lo que la función tendría que ser x al cubo sobre 3 factorial, pero ya sabemos aquí que por el segundo teorema de traslación tendría que ser desplazado, entonces sería x menos l cuartos al cubo entre 3 factorial por el Heaviside de x menos l cuartos. Aquí, en estos casos, es análogo. Aquí el a tendría que ser L medios y la función, la transformada de la función sin desplazar sería 1 sobre c a la 5, por lo que la función tendría que ser x a la 4 entre 4 factorial, pero desplazada nos quedaría así, x menos L medios por el Heaviside de x menos L medios. Nuevamente, todo este también es análogo, el a sería 3 cuartos de L, aquí la transformada de la función sin desplazar sería 1 sobre s a la 5. La función a la que le corresponde esa transformada sería x a la 4 entre 4 factorial, pero pues tiene que ir desplazado por el segundo teorema. Entonces aquí tendríamos x menos 3 cuartos de L por el Heaviside de x menos 3 cuartos de L. Y aquí estas transformadas son como las que ya habíamos sacado, que salen las constantes y pues son de tabla. Por lo tanto, ya tendríamos que y es igual a esta expresión y tendríamos estos valores aquí que son constantes. Como sabemos, es un empotramiento al inicio, o sea que la pendiente sería 0. También tendríamos deflexión 0 al inicio. Y lo que tendríamos también es que al final tendría el momento, sería 0, porque no hay ningún empotramiento al final, ni una reacción por momento. Y también la tercera derivada sería 0, porque no tendríamos cortante allí, no hay ningún apoyo. Entonces, para x igual a L, volvemos a tener en cuenta lo anterior, tenemos que reescribir la función, aquí el Heaviside toma valores a partir de L cuartos, aquí a partir de L medios y aquí a partir de 3L cuartos. Todos estos valores son menores a L, por lo que este término va a ser 1. Entonces la ecuación la tendríamos así. Aquí ya podemos aplicar la primera, segunda y tercera derivada. Evaluamos en las condiciones que tenemos por los apoyos. Nos quedaban dos incógnitas porque además recordemos que como estos valores son 0, pues aquí ya podemos cancelar este término y este término. Y entonces nos van a quedar ya la expresión de esta forma después de haber evaluado estos términos en x igual a L. Tendríamos un sistema 2×2, nos quedan dos incógnitas que sería y2' y y3', y tendríamos entonces que estos serían los valores de las constantes, que ya podríamos reemplazar en nuestra ecuación de la curva de la deflexión. Ahora aquí está un ejercicio propuesto y una guía sería que la ecuación de la carga la tendríamos que escribir de esta forma. ¿Por qué? Porque aquí la ecuación de esta parte de L tercios tendría que ser 3W sub 0 sobre L por X. Y la ecuación de esta parte de aquí, que sería a partir de 2L tercios, sería
menos 3w sub 0 de x sobre L más 3w sub 0. Entonces aquí la ecuación la construimos así. Sería el valor de la función por el heaviside de x menos 0, porque aquí arranca la función. Aquí tendríamos para esta parte que está constante, sería la función que es w sub 0 constante menos la función anterior por el heaviside de x menos L tercios, que es donde empieza a actuar, más la función de esta parte menos la función anterior, que sería el w sub 0, por el heaviside de x menos 2L tercios, que es donde empieza a actuar esta parte. Y allí ya con eso, pues, podríamos hacer la ecuación de la deflexión. Podríamos obtener la ecuación de la deflexión. Y para las transformadas, aquí también hay una guía. Particularmente en este caso, digamos, tendríamos w sub 0 menos 3w sub 0 x sobre L por el heaviside de x menos L tercios. Para que podamos usar el segundo teorema de traslación, tendríamos que, primero, tendríamos que distribuir este heaviside aquí con w sub 0 y menos 3w sub 0 por x sobre L. Que lo tendríamos aquí. Pero aquí, como tenemos una función f de x por un heaviside, necesitamos el segundo teorema. Pero recordemos que el segundo teorema nos pide que tengamos la función que dependa de lo mismo que depende del heaviside. Aquí esta función depende de x y el heaviside depende de x menos L tercios. Entonces lo que vamos a hacer es, como al principio de la presentación, vamos a restar y a sumar L tercios para que se nos mantenga la igualdad. Y entonces luego aplicamos distributiva. Aquí tendríamos 3w sub 0 x menos L tercios por el heaviside más nuevamente pues el 3w sub 0 sobre L, que es lo que pues es factor común de x, por este más L tercios, aquí lo tenemos, y el resto de los términos. Y aquí en esta parte entonces ya podríamos aplicar el segundo teorema de traslación con A igual a L tercios. Esto sería como la transformada de x, pero sin desplazar. Y aquí, pues nuevamente, ya tendríamos la transformada de una función heaviside por unas constantes. Y eso es todo. Aquí hay otra guía y la pueden revisar. Muchas gracias.